Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra emisión de Misioneros Sueltos, el programa de los seminaristas de la diócesis de Bahía Blanca en Pigüé, transmitiendo desde LU34. Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Iñaki. ¿Cómo están? Bueno, recordamos que somos seminaristas de la Iglesia Católica, estamos formándonos para ser sacerdotes en el día de mañana y estamos misionando, como dijo Sergio, por la localidad de Pigüé. Estuvimos una semana, unos días más que nada en el barrio Murguía, en la capilla Pedro y Pablo, y después nos trasladamos al barrio El Ángel, ahí en las inmediaciones del colegio Niño Jesús, donde ahora estamos parando. Les recordamos que hoy y mañana van a ser nuestros últimos días de misión, ya nos estamos despidiendo de la comunidad. Como decíamos en la apertura, esta es ya nuestra última transmisión. Y para cerrar con broche de oro, nos acompaña hoy una visita muy especial. Hablamos nada más y nada menos que del arzobispo coadjutor de Bahía Blanca, Monseñor Carlos Aspiros Costa. Buenas tardes, Monseñor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Me alegro. Bueno, desde ya 1.000.000 de gracias por venir y compartir este tiempo con nosotros. Bueno, aprovechando, Monseñor, que está acá en la diócesis desde hace muy poco tiempo, queremos preguntarle cómo lo ha encontrado la diócesis de Bahía Blanca. Bueno, efectivamente yo llegué a la diócesis y a la ciudad de Bahía Blanca por primera vez en mi vida, salvo una vez que recuerdo haber estado en la estación terminal vieja, así que imagínense. Y de paso viniendo de una misión de Balcheta, Río Negro, haciendo escala para ir a Buenos Aires, trasbordo de colectivo, diríamos. Por primera vez llegué a la nueva terminal y al interior de la ciudad de Bahía Blanca, creo que fue el 6 de diciembre, en la mañana. Yo venía de Mar del Plata, vivía en Mar del Plata, soy fraile dominico en el convento San Martín de Porres de Mar del Plata, era superior de esa comunidad desde febrero del 2014. Así que viví días muy intensos anteriores a la ordenación episcopal o consagración episcopal, que fue el 22 de diciembre de ahora, el año pasado, 2015. Y bueno, fueron días muy turbulentos. Gracias a Dios pude pasar unos días de retiro en el monasterio de Santa Clara en Puan, antes de la ordenación, inmediatamente antes. Pero fue una feliz llegada, porque primero se sucedieron una serie de celebraciones. La despedida de Monseñor Pedro Laxague, obispo auxiliar de Bahía Blanca antes, ahora obispo de la diócesis de Arte Campana. Luego la consagración de la catedral y bendición del nuevo altar, eso fue el 8 de diciembre, y además apertura solemne del año de la misericordia. Luego la ordenación de 2 diáconos, ya saben, Java y Matías. Ahí fui al retiro. La ordenación sí que fueron muy turbulentos, realmente turbulentos en el buen sentido. Y poco a poco, ni bien volví, visitando comunidades, parroquias, capillas, celebrando como en una luna de miel, porque ser obispo coadjutor significa poder vivir la riqueza de las comunidades sin tener que tomar decisiones, aprender de Monseñor Guillermo, con quien conviví todos esos días. Ahora Monseñor Guillermo, si no me equivoco, hoy llega de su tiempo de descanso merecido de vacaciones, así que volveremos a conversar de muchos aspectos y cosas, como quien es un aprendiz. Así que eso como primer pantallazo. Pero he usado mucho el tiempo de enero y febrero en visitar distintas comunidades, bastantes, en distintos lugares de la diócesis, extensísima, por cierto. Qué bueno. Bueno, veo que un inicio bastante activo. Sí. Cuéntenos, Monseñor, sobre todo para quienes escuchan el programa a la distancia, ¿en qué consiste el cargo de obispo coadjutor? Obispo coadjutor significa alguien que se suma al lado del ladero, en el sentido, va a la asidera del arzobispo titular, en este caso Monseñor Guillermo José Garlati, quien ya ha presentado su renuncia. La Iglesia pide a los obispos que la presenten al cumplir los 75 años, y esa renuncia queda a disposición del Santo Padre, quien en el momento oportuno, que él cree oportuno, acepta la renuncia. Entonces, en ese momento,
el obispo coadjutor pasa a ser el obispo titular o arzobispo, en este caso titular de Bahía Blanca, sin ningún otro paso intermedio, ni llamado toma de posesión, ni ninguna otra formalidad, más allá de que haya una misa de acción de gracias y por supuesto, pero eso significa coadjutor. Perfecto. Bueno, monseñor, le cuento, en estos últimos programas uno de los temas que habíamos abordado era el tema de la vocación, entre ellas la vocación al sacerdocio. ¿Cómo empezó su historia en la vocación? Bueno, como estamos en la radio, ahí pediría música. Cuando uno va cumpliendo años de vida y mira hacia atrás, distingue la vocación que viene desde muy lejos del momento en el cual uno la descubre o la siente. No me considero aquí un maestro Shaolin ni nada para decir estas cosas, pero es así, es como cuando un despertador empieza a sonar muy temprano y uno lo percibe un rato después, ¿no? A veces el vecino que vive en la otra habitación hace 20 minutos que está sonando el despertador, y uno, ¿por qué? Porque lo incorpora en los sueños, porque iba entre el estado de la vigilia y el estado del sueño, en fin. No es mi caso porque me despierto enseguida, pero es así, entre nebulosas, y después uno se da cuenta que hace 20 minutos está sonando el despertador. La vocación es parecida, el momento en que uno toma conciencia efectiva y esto y a este lugar, etcétera, etcétera, es un momento de la historia de la salvación que ha empezado de antes. Y cuando uno lee la Escritura y descubre, desde el seno de tu madre te llamé, te consagré, uno dice, bueno, es un poco exagerado, y uno descubre después que no es exagerado. En ese sentido hay una toma de conciencia de algo que ya es mucho más profundo que la toma de conciencia. La toma de conciencia, en mi caso, es muy salteada. Yo fui al colegio de hermanos maristas en Buenos Aires y realmente me atrapaba y me admiraba mucho de los hermanos. Eran educadores, estaban en el aula, así que los tenía frente a mí, y en el patio del colegio jugaban a la pelota con nosotros, se escondían la pelota en la sotana, usaban entonces la sotana larga negra los hermanos maristas. Entonces eso me gustaba, tanto que empecé a ver, y bueno, entonces no había internet ni nada de eso, pero había pósters, y les preguntaba a los hermanos. Estoy seguro que ellos deben haber pensado que quería ser marista, porque hacían las mismas preguntas. Pero poco a poco, la providencia fue llevándome a terminar el colegio, y sobre el tercer año de secundario, entonces había 5 años de secundario, de vuelta, pero ya no tanto el querer ser hermano marista, que era lo primero que tenía a ojos vista, y que realmente los admiraba y sigo admirándolos. Me peinaron las ideas, el amor a la Virgen, allí recibí los sacramentos, la primera confesión, la comunión, la confirmación en el colegio. Ya era algo más de ser sacerdote. Lectura de libros, el interés por la catequesis, teníamos siempre lo que se llamaba religión, entonces, la materia de religión. Suena raro, pero era así. Lectura, incluso recuerdo, por ejemplo, la novela de Cronin, Las llaves del reino, que es la historia de un joven sacerdote escocés que va a China de misionero. Todas esas cosas a mí Pero, claro, ocurre lo de siempre, y para ser sintéticos, en el momento en que uno tiene ¿a dónde? Porque ser sacerdote es ¿a dónde? Y a medida que uno descubría, hay dominicos, hay franciscanos, hay jesuitas, hay esto, el otro, el seminario, los diocesanos, no. Entonces decidí, porque también me gustaba, empezar derecho civil, abogacía. Y ahí ya transcurrí una especie de camino ordinario, donde también a veces había pequeños relámpagos nocturnos en el que uno veía de vuelta el llamado, pero ya estaba metido en la carrera, incluso noviazgo, que intenté vivirlo cristianamente, en fin, pero no hay caso. Cuando el Señor llama, vuelvo al despertador, sí, y ahí en la UCA, para terminar, en la UCA, yo estudié Derecho en la Universidad Católica Argentina, y cada año había materias de formación humanístico-cristiana, filosofía en los primeros años, pues teología, antropología teológica, teología moral, teología dogmática, y después ética profesional, siempre un punto de vista cristiano, ¿no?
Y ahí tuve en un año, en teología moral, cuando yo estaba en cuarto año, a 2 frailes dominicos, un sacerdote y un fraile que llamamos estudiante, lo que sería un seminarista. Y ahí discusión va, discusión viene, preguntas, etcétera. Me vi embretado, y uno con una pseudo rebeldía. En realidad lo que me interesaba era las respuestas, la búsqueda que estaba latente. Y así se dio. Perteneciendo a una familia numerosa, también descubrí que lo mío era la vida religiosa, siguiendo una vida comunitaria, porque esa es la que había mamado. Y bueno, y ahí entré a la orden, terminando la carrera de Derecho. Y bueno, ahí es como comenzó mi vida de fraile allá por el 1980. Muy resumido, pero es así. Muy bien, muy bien. Mencionaba recién familia numerosa. ¿Cuántos hermanos tiene, monseñor? Nosotros somos 14 hermanos. Mismo padre y misma madre. 13 varones y una mujer. Uy, pobre. Sí, no era la más rica, tenía pieza sola, los muebles más lindos, todo, nada, bien. Pobre sí, ahora que uno ve, es pobre, pero la hemos cuidado mucho, o sea, no. Y mi hermano menor es jesuita, y es misionero en China, él vive en China, trabaja con enfermos portadores de lepra, portadores del virus HIV en China continental. Ya ha estado en la ordenación, ha venido. Sí, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Bueno, se nos acabó el primer bloque, lamentablemente andamos cortos de tiempo hoy. La verdad, una visita muy esperada, monseñor. Muchas gracias por compartir este testimonio con nosotros. No se pierdan el segundo bloque, estaremos hablando sobre otro de los temas del día. Y para irnos al corte, Iñaki, ¿qué tenemos hoy? Bueno, los vamos a dejar con la canción de Pedro y las redes, que es de Eduardo Meanas, un sacerdote salesiano que se caracteriza por componer muchas de las canciones que hoy suenan en los grupos de jóvenes y en la mayoría de las parroquias, que tiene realmente un don profundo de escribir y de transmitir aquello que es la fe y la experiencia de fe del hombre, ¿no? Bueno, lo dejamos con Pedro y las redes. Aquí están mis manos, que tan solo saben el trabajo humilde, que un día miraste y yo me preguntaba, ¿qué buscas? ¿Quién eres? Si mis días transcurren entre mar y redes. Aún no sabía que estás justamente creando y cuidando la red de tu gente, y mi amor por tejer las redes nudo a nudo, aunque parece poco, para vos es mucho, porque miras en mí lo más hondo que soy y haces tuyo este don que yo soy, y confías en mí más que yo mismo, todo en mí cobra sentido por tu amor. Soy apasionado, quizás impulsivo, sin embargo Cristo, contaste conmigo lo mejor y lo no tan bueno que yo tengo, lo aceptas mucho más de lo que yo lo acepto. Creí ser más fuerte, más de lo que era y que había de serlo, aquel que eligieras, pero optaste por hombres tan de carne y hueso. Tu confiar es la lógica nueva del reino, porque miras en mí lo más hondo que soy
y haces tuyo este don que yo soy, y confías en mí más que yo mismo. Todo en mí cobra sentido por tu amor. Buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de Misioneros Sueltos, el programa de los seminaristas de misión en Pigüé por LU34. Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Iñaki y estamos, acá también compartiendo con el obispo coadjutor Carlos. Recordamos que somos seminaristas de la Iglesia Católica, formándonos para ser sacerdotes. También le recordamos que estamos misionando la localidad de Pigüé desde el domingo 14 hasta el 27 inclusive. Ya nos quedan 2 días de misión, como decíamos en el anterior bloque. Hoy por la tarde, ahora, en un ratito, va a salir una procesión desde la plaza del Barrio El Ángel hacia el oratorio del Barrio El Ángel, donde se celebrará la misa a las 19 horas. Y mañana la misa de clausura es a las 20 horas en la capilla del Niño Jesús. Así que están todos más que invitados. Luego vamos a compartir una cena a la canasta. Hoy viernes a las 21 horas se realizarán actividades con jóvenes en el centro pastoral al lado de la parroquia Nuestra Señora de Luján. Y creo que no hay ningún aviso más, porque ya estamos terminando. Aprovechando ya este último programa y viendo el tiempo que estamos viviendo en la iglesia, vamos a abordar ahora en este segundo bloque el tema de la Cuaresma, este tiempo que la iglesia nos invita a vivir con particular profundidad para prepararnos para la fiesta más importante de nuestra fe, para la Pascua. Para poder introducirnos un poco más en tema, vamos a tomar, como en los programas anteriores, un fragmento de la Palabra de Dios. Si desde tu casa querés seguirnos en la lectura o querés después repasar, vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Aprovechando ahora la presencia en este programa de Monseñor Carlos Aspiros Costa, arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, vamos a pedirle a ver si puede compartirnos algún mensaje para poder vivir más intensamente este tiempo tan especial que nos propone la Iglesia. Sí, gracias. Misioneros sueltos. Menos mal que están sueltos y no juntos. Acá se juntaron en este truco de gallo. El texto que has leído, no voy a agotar un comentario, es bien claro, Jesús. Sin embargo, Jesús no está regalando
algo así como un maquillaje para cómo maquillar una cuaresma. Toca las dimensiones más profundas de la cultura humana. Uno se pregunta cómo, limosna, ayuno y oración. Si uno quiere ver y averiguar y estudiar la historia de cualquier pueblo, pienso en asirios, caldeos, persas o hoy en día cualquier provincia, cualquier país, lo primero que hace es tratar de ver, bueno, qué es la cultura y la relación del hombre cotidiano, de la mujer, digamos así, el ser humano, con las cosas, con sus semejantes o los otros, vamos a decir así, y con, pongámoslo con minúsculas, con Dios, su religión, sus mitos, sus cultos, etc. Eso es importante. La cultura es el modo con que el hombre se relaciona con las cosas, con los demás y con lo trascendente, digámoslo en filosofía así. Entonces, las cosas, bueno, este pueblo es agrícola, cuál es su industriosidad, cuáles son sus objetos de labranza, vive de la caza, vive de la pesca, cómo se alimenta y tantas otras cosas, hablando de cosas. Con los hombres, su familia es matrimonio monogámico, poligámico, cómo es su sistema de gobierno, la polis, la tribu, la ciudad, la división de poderes, no hay división de poderes, es monarquía, es tiranía, etcétera, 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 etcétera. Eran pueblos pacíficos, eran guerreros, y respecto a religión vemos su mitología, su modo de expresar la religión, politeístas, monoteístas, cuál era el culto, sacrificios humanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero aún hoy, ese esquema, con un transportador, sin que sea tal cual matemáticamente hablando, vemos aquí donde hoy estamos viviendo y haciendo esta misión, cómo es la gente, qué tipo de actividades se desarrollan en Pigüey o las aledañas, la zona núcleo en la provincia de Buenos Aires, cómo aran la tierra, cómo lo trabajan, que es en villa directa, que siembra no directa, que el arado, que citra, que no, que vamos a Villalonga ya hay cebolla, que etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, cómo son sus... acá la parroquia de Nuestra Señora de Luján, qué culto hay de Nuestra Señora de Luján, pero también aquí es una ciudad que se ha fundado a través de la cultura y la herencia francesa, entonces Notre Dame de la Salette y Notre Dame de Lourdes, mirá qué interesante, etcétera. Ahora eso sirve para entender el Evangelio de hoy, porque si uno ve cuándo empieza la Cuaresma, empieza con el Evangelio de hoy, miércoles ceniza, el que has leído es el que abre las prácticas cuaresmales. Pero el domingo siguiente se leen las tentaciones de Jesús en el desierto. Y las tentaciones del diablo a Jesús en el desierto son tentaciones que tocan exactamente estos planos. Las cosas. Si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Ya. Llenate el bolsillo creándote necesidades que no tenés. No es que Jesús no tuviera hambre. Claro que tenía hambre en el desierto, pero estaba haciendo un retiro. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Quería comer? No. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Quería comer? No. Porque estaba haciendo un retiro, estaba ayunando. No estaba por el desierto buscando al diablo, diciendo, mira, no sabes dónde hay un restaurante, porque no, estaba ayunando, preparándose. Entonces, segundo, la relación con las personas, dijimos. Tirate de arriba del templo, te van a atajar los ángeles. Hace un show, metete la gente en el bolsillo. Ya no es metete las cosas en el bolsillo, metete la gente en el bolsillo. Hoy en día, si uno hace show y si no te metes la gente en el bolsillo, no sos nadie. Y te lo dicen así, los comentaristas. Todos los candidatos a cualquier cosa, o aún el predicador, tiene que hacer algo de show, si no, la gente no te da bolilla. Decimos así. Tercero, postrate y adorame, yo te voy a regalar todo el poder del mundo. El diablo quiere reemplazar a Dios. Esos tres. Y dice que el diablo, en el Evangelio de Lucas, dice que se alejó hasta el mejor momento, esperando otro mejor momento, porque Jesús rechazó a todas estas tentaciones con la palabra de Dios. No se entretiene en un diálogo, en aquel por qué y para qué y qué sé yo, sino con la palabra de Dios. Entonces, en esperar el momento oportuno es la pasión. La Cuaresma nos prepara para la pasión y la resurrección. Y fíjense que los motivos por los cuales Jesús es condenado a muerte es porque la autoridad religiosa de su tiempo y la política consideran
consideran que su modo de actuar merece la muerte. Y fíjense que su modo de actuar merece la muerte en base a estos tres planos. La autoridad religiosa dice, viola la ley, viola el templo, viola el sábado. Son las cosas sagradas, ¿eh? Por eso debe morir. No me entretengo en los detalles, pero ustedes lo conocen y basta con leer los pasajes de la Pasión. Pero claro, la autoridad política romana, la que tenía en sus manos la pena de muerte, le importa, como decimos en criollo, un comino, que si el sábado viola el sábado, que dice que el templo lo va a destruir y construir en 3 días, o que se cree el rey Mesías. Porque dice, bueno, los manicomios está lleno de gente que se cree Napoleón, si dice que va a destruir un edificio y reconstruirlo en 3 días, bueno, se estará también mal de la cabeza, o que me dé su tarjeta porque Roma se interesa en hacer obras importantes, ¿no? Y lo ha hecho, Roma, el Imperio Romano, etcétera. Entonces hay que traducir todo eso a un lenguaje que moleste a lo político. Entonces, ¿qué le dicen? Cosas. Impide pagar el impuesto. Con eso no se juega. Un imperio no acepta que se juegue con no pagar el tributo. Segundo, incita al pueblo a la rebelión. Roma no acepta. Roma quiere tener los pueblos sojuzgados. Ustedes practiquen su culto en sus sacristías, intercambiemos figuritas sobre los dioses, porque a nosotros nos encanta todo esto. Quería tener a los pueblos en sus creencias tranquilos. Claro, la religión monoteísta era un gran obstáculo para ellos. Entonces, el tema de la rebelión, poner en pie de guerra a la gente contra Roma. Y tercero, dice, él se cree rey Mesías y nosotros no tenemos otro rey que el César. Claro, para la autoridad religiosa que él dijera que Dios era su padre era una blasfemia. Para los romanos no le importa nada, pero el César es el divino César. Incluso los cristianos que eran masacrados en las primeras persecuciones no eran masacrados porque no obedecían al César, sino porque no le rendían culto de pleistesía, que es otra cosa, es una semi-adoración. Y aún hoy muchas autoridades pretenden prácticamente ser adoradas, veneradas como cuasi dioses. Es por eso que mataban a los cristianos, y es por eso que hoy matan a muchos cristianos y otras religiones, porque no obedecen como si fueran dioses a quienes los oprimen. Ahora volvemos al texto y con esto termino. Fíjense que el Señor toca cada una de estas 3 dimensiones con una práctica que dilata el corazón. El ayuno no es la dieta porque el médico te dijo no comas esto que te hace mal, sino privarte de algo que es legítimo, una cosa, pensando en las personas, la limosna. El compartir con los demás lo que a los demás les falta y a vos no es que te sobre, pero que te basta menos. Y tercero, la oración, que es la relación con Dios. Después de todo, la cruz es aquella que nos muestra, aún en un hombre clavado en la cruz, desnudo de cosas humanas, nos lo manifiesta Señor de las cosas, aún en su desnudez, hermano de los hombres, abrazando a toda la humanidad en esa cruz, e Hijo de Dios. Y esa es la verdadera libertad, cuando nos levantamos siendo señores de lo creado, no despóticos, tenemos la Laudato Si, sino señores gerentes de la creación, hermanos de los hombres, hijos de Dios. Pues esto no es simplemente un maquillaje, sino que toca las dimensiones más profundas de la persona humana. Y ese es el programa de la Cuaresma, que este año, el año de la misericordia, adquiere una dimensión extraordinaria, porque esto nos ayuda a ser misericordiosos. Pido a Dios en la oración por mis hermanos, para que no les falte nada a las cosas. Me abstengo de cosas que pueden ser superfluas o aún no superfluas necesarias por mis hermanos y para dilatar mi corazón pensando en Dios. Es una antropología. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Muchísimas gracias por sus palabras. Lamentablemente, nuevamente se nos ha acabado el tiempo. Bueno, desde ya agradecer primero a LU34, Radio Pihue, que nos abrió las puertas de sus estudios, agradecerle a toda la comunidad de Pihue que nos va siguiendo en estos 5 programas, agradecerle también a todos aquellos que nos siguieron por
por nuestra página de internet, la página de la Arquidiócesis Bahía Blanca, www.arquidiocesisbb.com.ar, también en las páginas de Facebook con el dominio de Arquidiócesis BB, también por Twitter y por YouTube, donde van a ser subidos todos los programas y desde allí los podrán escuchar. Queremos también hacer un muy especial agradecimiento a Armando Aznar, nuestro controlador, que tan gentilmente todos estos días nos estuvo haciendo el aguante. Exactamente. Y como para cerrar, Monseñor, y aprovechando su presencia, queríamos pedirle para nosotros y para todos los que están escuchando este programa su bendición, si eso es posible. Bueno, demos gracias a Dios sobre todo por estos días de misión en Pigüé. Los primeros misionados son los misioneros, porque esta es la riqueza de una misión. Quien piensa que da algo en realidad recibe a manos llenas. Ustedes se llevan a la vida cotidiana que les toca ahora, una convivencia y después la vida del seminario, rostros, personas, historias, gozos, esperanzas, tristezas y angustias que habrán, espero que haya sido así, dilatado su corazón sacerdotal, porque el bautismo ya nos hace sacerdotes, profetas y reyes, preparándose para el sacerdocio ministerial, donde ya nadie puede quedar excluido de ese corazón. Así que yo agradezco a Dios, agradezco a la Iglesia Bahía Blanca que les haya dado esta oportunidad, al pueblo de Pigüé, especialmente estos dos barrios que han visitado. Pido la bendición de Dios para todos ustedes, misionados y misioneros, para los habitantes de Pigüé. Bendición significa que Dios diga bien de ustedes. Y pide a ustedes que bendigan a Dios y a los misioneros que los han visitado, que le digan a Dios cosas buenas de los misioneros y que le digan a Dios cosas buenas de su propia vida. Y que Dios los bendiga y María, Señora de Luján, que es la patrona de la parroquia, los custodie, los cuide y los proteja como siempre lo hizo con Jesús, desde su seno materno hasta el pie de la cruz. Muchísimas gracias. A ustedes.